Right, guys. Good morning, everybody. How are you today? How are you today? One person will. Okay. Renato is fine. Hamlet is happy. Nelly is fine, just as well. All right, guys. Good. You're just fine. All right. Okay. Good, my friends. Today we have the end of the week. We have the last session, the last part on English. On unit number 9. We are having week 5 today. Remember that the final exam is just around the corner. Uh, we're, we're finishing the course in 2 weeks, only 2 more weeks. Now, this is the objective of today's class. By the end of the session, we'll be able to inquire about the price of a bus ticket and where the bus stop is. And by the end of the session, you'll be able to take part in dialogue at a bus stop. This is what we're going to do today. Let's go over the language that was presented on Unit 9. Last class we did this vocabulary section. We covered this vocabulary about transport. Bus, bus fare, bus stop, car, conductor, late, take a taxi, train, wait for, and walk. We completed these sentences using that vocabulary. Today we're going to get to see some grammar very quickly. The grammar of unit number 9 is about pronouns, right? Take a look at the pronouns. Subject pronouns. Subject pronouns are short words used to represent people or things. The personal pronouns are I, you, he, she, it, we, they. They're primarily used to avoid repetition. For example, Myra, David's kitten, looks cute, but he thinks she's evil. That's funny. The personal pronoun he and she avoid the need to repeat David and Myra. What about this? Object pronouns. What is an object pronoun? The object pronouns are me, you, him, her, it, us, and them. These are also the versions used when the personal pronoun and direct objects, indirect objects, or objects of preposition. They usually go after the verb and follow this rule. Example: Paul knows Marina. He likes her. Paul wrote a letter to his friends. He gave them the letter. Paul took his brother to the gym. He went with him. Object of a preposition. And that's the way we use the object pronouns, right? Now, object pronouns are sometimes confusing for some people. Let me see. I'll show you an exercise. Okay, I'll help you with that. Yes, we're going to replace the underlined words with the appropriate pronouns in the box. Use capital letters when necessary. Look at number 1. The man went shopping and bought some books. The books were history books. In other words, they were history books. So number 1 is they. Okay, now everybody, Anna, Renato, Fares, Hamlet, and Nelly, complete the others. Okay, I give you 5 minutes. Write down the
Uh, Teacher. Very good. Those are the right answers. I think we have no problems with subject pronouns. But what about object pronouns? Now, let's complete this. Maybe this is more difficult. Do you know that man? Or do you know? Him. Very good, Renato. Do you know him? Now, I give you 2 minutes. Renato, Ana, Rosario, Fares, Hamlet, and Neely complete the rest of the sentences.
Right. It's taking too long. That's a problem. Is this clear? I don't think so, but I don't know. What's your opinion? Yes, for Renato, I know. Perhaps no. Anna, yes. Are you sure? Rosario Fares, Marcela, I know. It's clear for you. What about your partners? Creo que no está claro para todos la diferencia entre object y subject pronouns. Lo vieron en esta unidad. Vamos a repasarlo rapidito porque es algo importante. ¿Cuál es la diferencia entre subject y object pronouns? ¿Quién me puede decir en inglés o en español? Rapidito, para tener más tiempo para practicar. Tell me, guys. Come on. Who can tell me the difference between subject and object pronouns? Listening. Guys, I'm listening. Me dicen que está claro. Si está claro, deberías poder decírmelo. Come on. Tell me. What's the difference? Nobody. Nelly, Marcela, Francesca. Francesca, no. Hamlet, Fares, Rosario, Renato. Thank you, Marcela. No, thank you, Francesca. Tell us. Podría ser como el subject, o sea, es el sujeto que realiza la acción, ¿no? En la oración. Y el Y object. y el object pronoun vendría a ser como un complemento del sujeto, Complemento. lo que creo. Vas por ahí. Sí, tiene que ver con el complemento, por eso se le llama object. Thank you, Francesca. That's right. Renato, ¿algo más que quisieras decir? No, es que no sé cómo explicarlo. O sea, sé cómo es, pero no sé explicarlo. Ok, no hay problema. Creo que vamos a ir por la línea de lo que nos explicaba Francesca. Es una buena explicación que creo que nos puede ayudar. Francesca nos menciona que ella sabe que el subject, al ser un sujeto, debe ser quien realiza la acción. Y el object es básicamente un complemento, lo que está en el predicado, en la segunda parte de la oración, normalmente después de un verbo o después de una preposición. Eso es un object pronoun. Si alguien tenía la idea, Fares, Rosario, object pronoun debe ser un posesivo. No, no es un posesivo. No tiene nada que ver con posesión. Es simplemente la misma idea, pero con una diferente función en una oración. Por ejemplo, Shakira hates Piqué. Tanto cuando digo Shakira o como digo Piqué, nosotros entendemos lo mismo, ¿verdad, Fares? Rosario, no estamos hablando de la posesión de alguien, ¿de acuerdo? ¿Sí? Good. Pero si yo quiero reemplazar estos nombres a estas personas, voy a utilizar un tipo distinto de palabras. ¿Cómo reemplazaría a Shakira? ¿Con qué pronombre?
No exactamente. Thank you, Renato. Shakira debería ser she. ¿De acuerdo, Rosario? Dado que es el sujeto. Es el sujeto. En cambio, Piqué se encuentra en la segunda parte. Se encuentra después de un verbo o una preposición of, in, about. Si yo quiero reemplazar a Piqué, ¿qué palabra voy a usar? Thank you. Good. Muy bien, Faris. Ajá, good, Nelly. Dado que Piqué está en la segunda parte de la oración. Pero recuerda el concepto inicial, Fares, Rosario, que la oración principal era Shakira hates Piqué. Y cuando entiendes esa oración, en tu cabeza está Shakira como persona, Piqué como persona. Es igual. No es la posesión de alguien. No tiene nada que ver con posesión. Tiene que ver con posición en la oración. Todo lo que venga en la segunda parte, object. Todo lo que venga en la primera, subject. ¿Ok? Clear? Yes? Good. Knowing this, we can complete the exercise, right? Everybody help me out. We do it again, okay? But we do it quickly. Microphone, ahora sí, tenemos que hacerlo sin dudar. Pero todos, por favor, con micro abierto, todos, 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 todos. We do it again, okay? We do it again. Okay. Do you know that man? Do you know? Do you know? Do you know him? Do you know him? Him. Good. Him. My friend and I have money. Period. Punto. Ahora estás empezando una nueva oración. ¿Qué dices? We can go shopping. We, of course. We can go shopping. We, a subject. Next one. Robert and Mark are late. Period. They should have. They should hurry. You Hurry. see, very simple. She gave Me. She gave me. Me all right. a Okay, birthday. good. A birthday gift. She gave me a birthday gift. I really like it. Elephants are very big. So, una Them. nueva oración. So, I They. so They. they eat a lot of food. My brother is studying because He's. He he has. she has a test he, tomorrow. right. Él es el sujeto. Él tiene un examen mañana. He, ese es un sujeto. Okay, do you feel okay? Can I help You. You. you? Good. My neighbors are very friendly. I really like Them. them. I need to find my book. Where did you put It. it? There you go. It. Very good. Okay, is it clear now? ¿Nos quedó claro, amigos? Yes, yes, good, good. Renato, Nelly, Francesca, Hamlet, Anna, good. Rosario. Yes, okay, good. If it's clear, show me that it's clear. Van a hacer dos ejercicios nada más, ¿ok? Vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a hacerlo de esta modalidad. Yo les paso el link y ustedes lo resuelven en los breakout rooms, ¿ok? Link number one, link number two. Háganlo en ese orden, por favor. Vamos a hacerlo en ese orden. Una persona en el grupo va a estar encargada de mostrar el ejercicio y el resto va a dar las respuestas de manera oral. Okay. How many people are we? We're 8 people. 7 actually. 3, 4, 5, 6, 7. What do we do? What do we do? What do we do?
Okay, some people have bad connection. Okay, porque tenemos algunos con mala conexión, mejor vamos a hacer solo dos grupos. Okay, yes. So, okay, group number one. Yes. Okay, guys, vamos a empezar. Fares, Ana, Rosario and Hamlet. Uno de ustedes tiene que decidir ser el líder del grupo, mostrar el ejercicio y el resto ayuda oralmente. Renato, you work with Nelly and Francesca. You decide who is the leader and shows the exercise. 10 minutes, go.
They call her, She. sería. She. Call her. Call her. Because it's after the verb. Teacher, acá en la primera es sería them o it. I can't Okay. find Sure. my keys. Wait. Let me show. In this one, ¿En, okay. ¿Tuvieron algún problema acá en cuál? en esta página o en la otra? Se En reiniciaba la, la página. De la otra. En la otra. Okay, wait. En esta, en nuestro grupo no podía ver las respuestas. No se puede ver la respuesta. No, profesor, aparte, o sea, la no, misma página, ya. la que acaba de mostrar, pero solo que nosotros ya habíamos pasado al segundo ejercicio. Ok. ¿Quieren ver las respuestas conmigo? ¿Sí? ¿Acá o en la otra página? No sé. en la siguiente era que teníamos un problema. Eso, pero hay una parte 2, ahí, o sea, ahí, la número 2. I can't find them. Rachel, she helps them. I need to tell John. I need to tell him. My dad and I, we, chocolate, it. Susan and Tom, they, their daughter, her. ¿No? ¿Alguna que no entiendan? Tell me. No, sí, yo tenía dudas más en la primera. No sabía si era I can find it o I can find them. Good. Recuerden que cualquier cosa que sea plural, cosa o persona, siempre va a ser them. Siempre. My keys, en plural, them. I can't find them. Okay? Yes? So tell me, would you like to check the other? ¿Quieren revisar la otra página? Profesor, el it se usa tanto para objetos y animales, ¿verdad? Exacto. Yo lo sé. The other one here. Are you waiting for? Me. Me, good. Next one. I have never met. Them. It's in the second part. I have never met Them. Next. Sammy wants to marry. Marry. Her. Marry her. The second part. Okay, next one. May. I. I think. He's an actor. Good. Next one. This is Lucy. She. She enjoys singing. Next one. We're working. Don't disturb. Us. Next one. How much are? They. Good. Next one. The popcorn is for Linda and? Me. Me. Good. Where did you meet? Them. Them. Good. Next one. How do? We. You. We. Could you Him. call him? What can I. I say. I say? All here. Her beautiful. Everybody knows. He is the best.
He's the Yes. best. Next one. No more questions. That's it. Okay. ¿Todo claro? Sí. Yes. Good, my friends. Okay. Now let's continue. Yes, Francesca, tell us. Teacher, una consulta. Usted dice que el pronoun va después del verbo, ¿no? El pronoun va después. Sí, el subject pronoun va después del. No, el object pronoun va después del verbo. Entonces, ese es el possessive pronoun, ¿no? No, object pronoun. Object pronoun. Y, por ejemplo, cuando yo pongo, en vez de, usted dijo en una oración con he y no him. Ajá. ¿Y cómo puedo identificar yo eso? Siempre que hay un verbo, lo que sigue va a ser pronoun. Y cuando no haya A ver. verbo, pongo el he o el she. En esta oración, la primera, ¿cuál es el sujeto? He. Esta parte de ahí, ¿no? Es el sujeto. Y por ser el sujeto, tiene que ser he. En cambio, en la segunda oración, ¿cuál es el sujeto? He, igual. No, ¿cuál es el sujeto? No la respuesta. En esta oración, ¿cuál es el sujeto? Actor. La segunda oración. La segunda oración. ¿Cuál es el sujeto? Gracias, Renato. ¿Se acuerda del colegio, no? Estoy de primaria. Ujú. ¿Cuál es el sujeto? Es I. Lo que venga después de este verbo ya no va a ser un sujeto, va a ser el predicado y entre el predicado está el object. ¿Qué es el object? El object no es un objeto. El object es lo que recibe la acción. En este caso, I like him. ¿De acuerdo? Así es como identifico qué es un subject y qué es un object. ¿Alguna pregunta? Gracias por la pregunta, Francesca. ¿Alguna otra pregunta? Si algo no te está quedando en claro, por favor, pregúntalo, es importante. No te quedes con dudas. Estás en inglés 0, así que ninguna pregunta es redundante. Díganme, por favor, ¿hay algo que no hayan entendido de esta explicación? Tell me. Nobody? No? ¿Todo claro? Nelly, Francesca, Hamlet, Párez, Rosario, Renato. Good. Thank you. Ok. Entonces, si está todo claro, continuamos. Ya hemos visto los subject pronouns, hemos visto los object pronouns. Ahora recién vamos a ver los possessives. Take a look at the possessives. Possessive pronouns. The possessive pronouns are mine, yours, his, hers. It's ours and theirs. They represent something that is owned and tell us who the owner is. Myra protected the pantry. She thought all the food was hers. Hers represents all the food and tells us who the owner is, Myra. Note,
A possessive pronoun replaces a possessive adjective plus a noun. Her food, hers. My story, mine. Their jelly bean, theirs. Got it? Esos son los que llamamos possessive pronouns. No los confundas con los possessive adjectives. Mira a la izquierda los possessive adjectives y mira a la derecha los possessive pronouns. My, your, his, her, its, our, their. Y después, mine, yours, his, hers, ours, and theirs. ¿Se entiende la diferencia? Un minuto, analicen el cuadro. Is this clear or not? ¿Se entendió la diferencia o no acá? Entre subject pronoun y object pronoun, la diferencia era la posición, ¿verdad? ¿Recuerdan, amigos? Sí, pero acá estamos hablando de possessive adjectives y possessive pronouns. ¿Cuál es la diferencia? Yes. Can anybody tell me what the difference is? I'm listening. No? Come on, try. Nothing? Nada. Nadie quiere adivinar aunque sea. Renato, it must be clear for you, isn't it? Nelly? No? Interesting. Nobody has the answer. No? Nobody. Por lo que, por lo que se puede ver, o sea, por lo que yo puedo ver, es que en el possessive adjective va a ir acompañado con el sustantivo, mientras que en el possessive noun no va a ir sustantivo, o sea, como que el possessive pronouns va a ser como la palabra final, se podría decir. Lo reemplaza, ¿no es cierto, Nelly? No necesariamente la palabra final, pero reemplaza a el sustantivo. ¿Sí? Amigos, ¿entendieron? Nelly nos ha dicho la respuesta correcta. Vamos a verle una oración, ¿ok? Estás hablando de tu propiedad. ¿Qué dirías acá? ¿Qué palabra puedes poner al principio? Es tu propiedad. ¿Qué dirías? My cell phone. My cell phone. Ese my es un possessive adjective. Y como todo possessive adjective, dado que es un adjetivo, el adjetivo califica algo. ¿Califica qué? Al sustantivo. Right for this? Yes? Yes, teacher. Entonces tiene que ir acompañado ese sustantivo. Para que se entienda, ¿no?
Eso es un possessive adjective. ¿El sujeto cuál es? My cell phone. Los dos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? Si yo, por alguna razón, no quiero decir my cell phone porque son dos palabras. Y aparte lo estás viendo. Entonces, ¿para qué? Si ya se entiende en contexto de que estamos hablando de cell phone. Ahí es donde usamos un... ¿Usamos qué? Ajá. Thank you, Rosario. Ay, eso. Ahí es donde usamos un possessive pronoun. Y al ser un pronombre, esa sola palabra ya es el sujeto. Porque es como que dos palabras en una. Es la posesión y lo que es. ¿De qué estamos hablando? De un cell phone. Obviamente tú me dices, Víctor, pero ahí en la oración no se ve nada. Solamente dice mine is old. Claro, en contexto ya se hace redundante. La palabra ya no va. Y ahí es donde nace el possessive pronoun. ¿Para qué se usa? Como dice Nelly, para ya no repetir el sustantivo del cual estás hablando. Profe, Listening. entonces los possessive pronouns solo se usan, o sea, cuando tienes un contexto, cuando hay un contexto previo, si no, no es necesario. Imagínate que no estamos así, totalmente out of context, amigo Renato. Si alguien te dice, si alguien te pregunta, Renato, what time is yours? What time is yours? ¿De qué me está hablando? Está hablando algo de mi propiedad, sí entiendo eso, pero ¿entienden de qué les están hablando? Como que, ¿qué hora tienes? Algo así. No, no, no. No, no sé entonces de qué me What está hablando. time is yours? No se entiende, Renato, no se entiende. No se entiende. Ahora, imagínate, Renato, que antes de esto te digan esto. Renato, my class is at 11 a.m. What time is yours? ¿Ahora Ay, se entiende? sí, Ahora sí. Entonces, ese yours, si lo quieres partir en dos palabras, hubiera sido what time is your, your, your class. your class. Muy bien. Pero obviamente, Nelly, Francesca, como ya mencionamos de que estamos hablando de clase y hay un contexto en palabras o visualmente, ya pues ¿para qué voy a decir tu clase sino la tuya? Suena feo, ¿no? Pero bueno, ya, eso es el your class, yours. My book, mine. This is mine. Podría decir, this is my cell phone. Pero ya están viendo que estoy hablando de un celular. ¿Para qué voy a decir dos palabras? Mejor digo una. This is mine. Where is yours? Porque ya hay un contexto. ¿Se entendió, amigos? Yes.
Yes, is it clear for everybody? Good, Renato. Fares, Rosario, Ana. Yes, teacher. Profesor, entonces el possessive pronouns solo se puede utilizar siempre y cuando haya un contexto previo, ¿verdad? Claro, sí, si no nadie, Ok. nadie te entendería, pues, ¿no? No, si tiene que haber un contexto Ujú. previo o visual en el momento, Fares. Sí, definitivamente. Si no, acuérdate, imagínate esta oración, es un pronombre. Entonces, Fares, siempre un pronombre va a necesitar un contexto. Imagínate esta oración. Tú me podrías decir, Víctor, yo entiendo la oración completamente. He is an actor. Y yo te digo, sí, Fares, tú entiendes la oración. Pero yo te pregunto, Fares, ¿tú entiendes a quién me refiero? No, teacher. ¿Por qué? Porque no te he dado un contexto. Siempre un pronombre va a reemplazar a algo. Y ese algo tiene que ser evidente o visualmente en el momento o en contexto ya mencionado. My father is from Huancayo. He is an actor. Ah, ya, ese he reemplaza a mi padre. Por eso es un pronombre. El pronombre reemplaza algo. En cambio, al lado izquierdo tenemos el adjective. El adjetivo no reemplaza nada, solamente califica. Califica algo. Y ese algo lo tienes que poner. ¿Ok? Yes, guys. Ok. Vamos a tratar de hacer un par de ejercicios sobre eso juntos y después nuevamente breakout verbs. Let me see. Pronouns, 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 pronouns. Entonces recordemos. My book is mine. Your umbrella, yours. Acá es igualito. His jacket, his. Her car, hers. It's igualito. Our, ours. Their, theirs. Let's see if you can help me complete some exercises. Okay, we bought that house last year. We bought that house last year, Fares. It is. Si compramos la casa el año pasado, la casa es. ¿De quién es? Mine. Mine. Ok, tú podrías decir, pero no seas tan individualista. Decimos we. Entonces, en vez de mine, sería ours. Es la nuestra. Ours. Pero, claro, mine también sería gramaticalmente correcta. Pero acá cuando decimos we bought that house, it is ours. ¿Ok? ¿Todo claro? Y ese hours se podría decir, si quieres, en dos palabras. It is our house. ¿Pero para qué? Si ya la mencionamos. ¿De acuerdo? Yes? Okay, everybody please write down the answers in the rest of the exercise. Everybody please. Renato, Rosario, Perez, Francesca, Hamlet, Marcela, Francesca, Nelly. 3 minutes. Complete the rest of it. Sorry. Complete it.
You see? Ours. It is ours. This car belongs to Mr. and Mrs. Smith. Theirs. I saw John drop his pen. It's his. This book is mine. My brother and I made that chair. It's ours. Excuse me, this phone is yours. You forgot it. Her sister drew the picture. It's hers. The little boy shouted, "Give the ball to me. It's mine." That's ours. We bought it last night. Mhm. Is this Robert's? No, it's not hers. Well, actually, Robert's is not hers, but it's his. Yes, it's a man. I think these keys are yours. Thomas can find his classroom, but Susan and Mary can't find theirs. Excellent. Muy bien, amigos. ¿Alguna pregunta? O creo que ha quedado claro, ¿verdad? Hacemos 2 ejercicios más. And that's it. One to write. Uno para escribir. Ok, only that. Vamos a trabajar en ese. Ok, 10 minutes. Do the exercise. En este caso tienen que escribir. Así que la misma modalidad. Una persona del grupo dirige y el resto lo hace oralmente. Ok, uno escribe, comparte la pantalla y el resto ayuda oralmente. Ok, very quickly, 10 minutes. Let me see. Francesca will be with Anna. Yes. One person shares and the others are going to help orally, right? Let's see. 10 minutes.
We should Can you take confirm? hours. Hours. We should take hours. We should take hours. Hours. Good. Hours. Thank you, teacher. Thanks. Thank you, Hamlet. Okay, my friends, any questions? No? All clear? Todo ha estado claro sobre la clase de hoy. Hemos visto todos los pronombres y posesivos. Hemos visto los subject pronouns, los object pronouns, la diferencia por lugar, los possessive adjectives que necesita un sustantivo y el possessive pronoun que muestra la posesión pero reemplaza a la palabra que sigue, ¿no? Reemplaza al sustantivo. Eso es todo lo que hemos visto el día de hoy. Ahora la última, the last questions. Everybody, Ana, Renato, Rosario Fares, Francesca Hamlet, Marcela Nelly, choose the right answer, okay? Mark the right answer. Si tu compañero ya marcó su respuesta, por favor, utiliza otro color. Muéstrame que hay varias personas eligiendo la respuesta, okay? 3 minutes, everybody. Now, everybody. Let's take a look at number 1. My sister bought that new car last week. That car is hers. Hers. My sister. La respuesta es letter B. Number 2. The blue car isn't my sister's car. The green one is her car. Letter B. ¿Por qué en la primera es hers y en la segunda es her solamente? Porque en la segunda mencionas la palabra car. Good. Number 3, excuse me. Have you seen my cell phone? Good. My cell phone. Number 4, that dog belongs to my neighbor. It's his neighbor. Letter C. Is this your pen? Very good. Estamos mencionando la palabra pen, así que no podemos usar yours. Number 6. No, that's not mine. Dado que mine reemplaza la palabra pen. Very good. Number 7. Our home is located. Good. Our home or ours. Number 8. My brother doesn't like his new job. Very good, my friends. To finish, el último, everybody, 2 more minutes. Choose the right alternative.
That cat was hungry and tired, so it ate all its food and fell asleep. Letter A. It's not theirs, it's ours. We bought it yesterday. What time does your English class begin? Very good. Number 12. My friend is over there by the cafeteria. Great. Her friend says it's her. Her what? But I think it belongs to them. ¿Por qué no puede ser her? ¿De qué estás hablando? ¿De qué están hablando, Fares? Renato, Ana. ¿Están hablando de un libro? ¿Están hablando de un celular? ¿Una laptop? No sabemos, ¿no? Porque estamos usando un pronoun. ¿Cómo sabemos? Porque no está el sustantivo del cual estamos hablando. Lo están viendo en contexto. Contexto que no podemos ver, ¿no? Acá no hay ningún sustantivo. Entonces tiene que ser una palabra que reemplace al sustantivo. Her no reemplaza al sustantivo. Hers con S reemplaza al sustantivo. Mine reemplaza al sustantivo, pero no hay. Ours con S reemplaza al sustantivo, pero no hay. Entonces, ¿qué palabra es? ¿Qué palabra es el possessive adjective y el possessive pronoun igualito? ¿Recuerdan? ¿Cuál es? His. His. Yes. Porque his es tanto possessive adjective como possessive pronoun. Es exactamente lo mismo. Number 14. What do you like to do in your free time? You see, no necesitamos decir yours porque estamos mencionando de lo que estamos hablando. What do you like to do in your free time? Now 15. I don't think that sandwich is mine. I think it's yours. Porque no se menciona nuevamente la palabra sandwich. I think it's yours. Finally, is it his, hers, yours, ours, or theirs? Very good. Or theirs. I really don't know. Very good, my friends. So now tell me, was the class of today? Was the class of today clear, my friends? Tell me. Very good. And now the last question. Please answer.
Check again, please. Check again, everybody. Check again, Fares. Sí, Rosario, no te preocupes, claro, por supuesto. Puedes ir. Que tengas un buen fin de semana. No te preocupes. Bye bye. Take care. Okay, my friends, it's PA Week 5, Session 3. ¿Todos pueden ver su nota? Good, good, good. Very good, guys. Ok, amigos. Básicamente eso era lo que teníamos que cubrir el día de hoy. Hemos visto la parte de pronouns. Todas las formas de pronombres que habían visto en la unidad 9 y que siempre son un poco confusas a veces. Ahora, por favor, denme un par de minutos que vamos a presentar la tarea. Es bien importante porque tenemos ya las últimas 2 semanas de clase. Así que vamos a presentar la tarea en la pizarra. Denme 2 minutos, por favor. Denme 2 minutos. Yes, Renato, telas. Si yo una pregunta, si yo quiero dar ese placement que se inscribe hasta el 12, no lo puedo dar, ¿no? Porque estoy ahorita en WeTalk, ¿no? Exacto. Normalmente ese test no está diseñado para los alumnos que están estudiando el ciclo. Ahora, puedes hacer la consulta, pero por donde tengo entendido, hasta el año pasado, siempre ha sido así. Que el placement es para los que no están... Recién puedo darlo una vez acabe el ciclo. Lo que pasa es de que el placement, por lo que tengo entendido, el placement lo organizan, Renato, normalmente a fines de ciclo, no a principios. No, sí, como hay uno ahora que Claro, es a fines. Es el 19, pero y se puede Claro, escribir hasta el 12, pero creo que no puedo porque claro. porque estoy ahorita inscrito. Exacto, normalmente es así, Renato. Normalmente cuando estás inscrito no te permiten dar el examen, pero si tú gustas puedes llamar a la universidad y preguntar. Pero te aconsejo que no pagues hasta que te aseguren que te van a permitir dar el examen y te lo van a contar. Y tu otra alternativa sería, es así, esperar hasta julio, no estudiar el ciclo que viene y dar el placement y ver hasta qué número te envían. Ok, gracias. Ok, good. Ok, my friends. Ahora tenemos lo siguiente. La tarea de esta semana van a ser la unidad 10 y 11 en Discoveries. Como siempre,
2 unidades. Eso no va a cambiar. Y lo segundo va a ser el Oral Production Activity de la unidad 9. Y eso lo vas a ver en Blackboard. Por favor, ahorita entren y díganme. ¿Este Oral Production Activity es en parejas o individual? Todos, por favor, entren y me confirmen. Entran a Blackboard, unidad 9, van hasta el final, lo más abajito, y ahí está el documento. Abran el documento y ahí te va a decir si es individual o in pairs. Pairs. Thank you. ¿Ya lo vieron todos? Este oral production es in pairs, right? Este oral production es en parejas. Así que recuerden, todos tienen que trabajar en parejas. Si hay algún problema con alguien se está quedando afuera, lo pueden hacer en grupos de 3. Esa es una opción. Otra opción es pedir que alguien te ayude leyendo, no hay problema. Alguien del salón que ya dio su actividad, pero te ayuda leyendo en el tuyo. Esa es la tarea para Sí, es en pareja, por eso Francesca les pedía de que entren a revisarlo. Este OPA es en pareja, por favor. Y acá les estoy poniendo que avancen el enrichment. Acuérdate que el enrichment tiene 4 unidades. Ya diste 2 para el parcial, ahora tienes que hacer 2 para el final para que puedas tomar tu final. Pero el final es en 2 semanas, por eso acá te estoy poniendo avancen. No se va a revisar este lunes, no. Se va a revisar el otro lunes. Así que anda avanzando, creo que sería lo más prudente. Pero recuerda, el enrichment no se va a revisar esta semana, sino la próxima. ¿Ok? ¿Todo claro? Yes. Por favor, Ana, tómale foto y súbelo al grupo de WhatsApp para que tus compañeros sepan cuáles son las actividades de esta semana. Thank you, Ana. Good. Ok. Ok, my friends. Eso sería todo, amigos. Recuerden, ya estamos en la recta final. Nos faltan 2 weeks para terminar el curso. Nada más que 2. Así que ánimo, ya estamos ya en la recta final. Así que a estudiar y a esforzarse. Es la última parte del curso. Ok. 2 more weeks. Have a nice weekend, guys. Don't forget your homework. OPA and discoveries. Okay. Thank you for coming. Goodbye, Ana. Goodbye, Renato. Bye, teacher. Bye-bye. Take care. Goodbye, Francesca. Goodbye, Nelly. Goodbye, Francesca. Leonardo. Goodbye, Renato. Bye-bye, everybody. Goodbye. Bye-bye. Take care. Bye, teacher. Have a good day. Have a good day too, Fares. Thank you for coming.